Y uno de los temas que venimos siguiendo desde hace varias semanas, inevitablemente tiene que ver con el coronavirus. Ayer, por ejemplo, en nuestro país se registró un nuevo récord de contagios. 904 personas, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación. Casi 1000 personas, casi 1000 contagios en la República Argentina. Si cruzamos la frontera y nos vamos a Chile, ayer también hubo otro récord, en este caso de muertes, de personas fallecidas. 75 personas en un día murieron en Chile por coronavirus, un país que tiene más de 100.000 personas infectadas. Y por eso lo tenemos en comunicación a un colega chileno, periodista. Nos referimos a José Opaso, que nos atiende muy pero muy amablemente desde Chile. José, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Leo Mensa desde Galvez, provincia de Santa Fe, Argentina, lo saluda. Buenas tardes, Leo. Efectivamente, como tú lo mencionabas, el día de ayer se generó un nuevo récord en cuanto a la cifra de fallecidos, pero en estos momentos las autoridades están entregando las cifras y nuevamente se vuelve a romper. El día de ayer había 75 muertos, hoy día ya se registran 87 fallecidos más, una cifra totalmente aterradora en cuanto ha sido el avance acá en Chile en torno a la pandemia, sumando además prácticamente 5.000 nuevos casos de contagiados. Hemos visto, claro, en ese sentido que la curva acá en Chile, tanto de contagiados como de fallecidos, ha ido en aumento. Ahora bien, tener en consideración que a esta cifra de fallecidos el día de hoy se sumó un cambio de criterio en torno a calificarlo como fallecido por COVID. Y es que anteriormente solamente se contaba a una víctima fallecida por COVID si es que en el certificado de defunción decía justamente que había fallecido por causas del coronavirus. Ahora se suma el hecho de que si en el acta de defunción dice en cualquier parte la palabra COVID, como por ejemplo si es que se está a la espera del resultado de un examen PCR, porque claro, a pesar de que las autoridades dan cifras bastante buenas en torno a la capacidad de testeo diario que se está realizando, con cifras cercanas a los 19.000 test diarios que se realizan, estos se demoran cerca de 5 días en tener el resultado. Y claro, en el lapsus de ese tiempo una persona puede fallecer esperando el resultado. Bien, bueno, ¿cómo es concretamente la situación? Porque, a ver, en Argentina, si bien los números nos preocupan, yo recién decía, ayer en la República Argentina 904 casos nuevos, generando un nuevo récord. Chile, estamos hablando de un país mucho más chico en cuanto a cantidad de habitantes, también en cuanto a las dimensiones del territorio, y no obstante, los números son aterradores. Yo recién lo decía, más de 100.000 contagios en un país que los primeros días o las primeras semanas venían trabajando bastante bien y que se desvirtuó todo en este último tiempo, en las últimas semanas. Claro, mira, en estos momentos la cifra de contagiados totales desde que inició la pandemia acá en Chile sobrepasa los 113.000, contabilizando los últimos 5.000 que se agregaron. Y claro, en un principio se creyó que se tenía ciertamente controlada la situación, incluso las autoridades llamaron a una nueva normalidad, ya incluso haciendo el llamado a que se pudiera ir a tomar un café, a tomarse una cerveza con los amigos, dijeron las autoridades, guardando las distancias. Y claro, volver a activar la economía que tanto ha pesado, yo creo, en Chile y en todo el mundo, pero claro, esa falta de humildad a lo mejor en torno a las cifras que se estaban observando sirvió, claro, como castigo, y estamos viendo un alza en la cantidad tanto de contagiados y fallecidos que es abrumante. A eso se suma, claro, el colapso del sistema sanitario, en donde en este minuto prácticamente no hay camas ni en las UCI, la unidad de cuidados intensivos, ni en la unidad de tratados intensivos, lo cual agrava más la situación. El presidente de la Sociedad Chilena Médica Intensiva ha dicho que ahora el problema va a estar en las urgencias, porque claro, si la UCI se quedan sin espacio, se pueden cerrar porque no hay más espacio, pero la urgencia no puede cerrar, tiene que recibir a todos los pacientes que vayan llegando. Entonces ahí se va a generar un gran problema. Y las estimaciones que hace esta sociedad médica es que si el flujo en las calles se mantiene como está, incluso hasta agosto podríamos mantener las medidas de confinamiento, justamente porque no baja la cantidad de contagiados. Es ahí donde las autoridades han llamado a salir lo menos posible a la calle,
pensando justamente en que en este minuto prácticamente todos somos agentes de contagio, pensando en los contagiados asintomáticos que hay y que no tienen un resultado del PCR, porque claro, como dicen no tener síntomas, no se hacen el examen, pero sí pueden representar un foco de contagio. Y claro, se estima que a pesar de las medidas de confinamiento, aún así hay un tránsito del cerca del 70% con respecto a lo que había antes de las medidas del confinamiento. Es decir, que prácticamente 7 de cada 10 chilenos siguen saliendo a la calle a pesar de estar en cuarentena. Bien, y quiero consultarle también acerca de cómo es el proceso o el modo justamente de mantenerse aislados. Acá en Argentina, por ejemplo, se dispuso en su momento el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo y a partir de ahí siempre, a medida que van pasando los días, se notifican y por lo general se viene extendiendo la cuarentena. ¿En Chile están trabajando de la misma forma? Claro, prácticamente todas las semanas se hace un análisis de cuál ha sido el resultado de las medidas de confinamiento y si es que ha seguido avanzando o no la pandemia, y en base a esos datos es que se decide extender o no las medidas de confinamiento. En ese sentido, claro, acá en la región metropolitana ya vamos a concretar 3 semanas de cuarentena, pensando en que eso equivale a prácticamente a 8 millones de chilenos que están bajo confinamiento, algo así como el 40% de la población nacional. Pero volvemos al hecho de que la gente no está respetando las medidas de confinamiento porque, claro, se ven en la necesidad de salir a trabajar sobre todo. O sea, claro, uno puede acumular las compras de una semana para solamente un día, ir al supermercado, ir a la farmacia una sola vez a la semana, pero hay que generar justamente los ingresos para que se pueda ir al supermercado. Es ahí en donde las clases más vulnerables, las comunas más periféricas, es donde prácticamente no ha existido una medida de confinamiento. Ahora sí, destacar, creo yo, a mi parecer, lo que ha sido un endurecimiento de los controles en las calles. Yo vivo muy cerca de Plaza Italia, el cual fue el epicentro de las manifestaciones durante octubre, y ahí yo transito prácticamente todos los días para venir acá a la radio y veía a 1 o 2 oficiales de policía. Hoy día ya me tocó ver prácticamente un escuadrón completo militar, el cual tenía paralizado el tránsito y se estaba chequeando a todos los autos que transitaban por la zona. O sea, yo vi un atasco fácilmente de una cuadra, tanto de buses del transporte público, camiones, autos personales. Entonces, claro, estamos viendo que la autoridad también está endureciendo los controles, cosa de desincentivar que la gente salga de sus hogares. La última, y haciendo referencia a algo que recién manifestabas, el sistema de salud, podríamos afirmar que a estas horas, en estos momentos, en Chile se encuentra totalmente colapsado. Al menos en lo que respecta a la región metropolitana, bien, la cantidad de camas que van quedando disponibles tanto en las unidades de cuidados intensivos como de tratados intensivos es prácticamente insignificante, a tal punto de que se desocupa una e inmediatamente la llena un cupo que está esperando en la sala de urgencias. Entonces, las medidas que se han tomado al respecto es desconcentrar la cantidad de pacientes internados en la región metropolitana, llevando a casos que sean COVID o no COVID positivo y que estén por otras circunstancias hospitalizados, llevarlos a hospitales de regiones, cosa justamente de descomprimir el colapso que se ha generado acá en la región metropolitana. Y eso también se suma a las medidas de reconvertir hospitales completos prácticamente a exclusivamente camas de unidades de tratados intensivos y de cuidados. Pero claro, el avance ha sido tal que no se está dando abasto. O sea, cuando se desocupa una cama hay 10 pacientes que la están requiriendo. Qué bárbaro. José, le agradecemos por su tiempo, por sus palabras. Seguramente mantendremos el contacto, la comunicación para conocer, mejor dicho, cómo continúa la situación en Chile. Hasta luego. Hasta luego.